de llevar un poco de claridad a los adultos mayores en torno a varios anuncios y además también en este caso a leyes en concreto que se han sancionado durante esta semana y que tienen que ver con las personas mayores. Por un lado está el tema de la devolución del IVA en las compras que realicen los jubilados con su tarjeta de débito y también por supuesto afecta a aquellas personas que tengan asignaciones sociales, ¿no? Y de qué manera se va a implementar, a cuántas personas verdaderamente pueda asistir y si realmente sirve. Pero para eso y obviamente tratando de que conocer en profundidad y no opinar solamente por algunas cosas que estamos leyendo, sino verdaderamente poder saber lo que tiene que ver con los detalles de esta norma, lo vamos a consultar al doctor Cristian González D'Alessandro, y él es, por supuesto, es abogado y además es especialista en lo que tiene que ver con jubilaciones y derechos de las personas mayores, así que te damos las buenas noches, Cristian. Vanessa Ábalos, Carolina de Marciani te saludan. Buenas noches, un gusto y un saludo a los oyentes. Gracias. Bueno, Cristian, en principio, conocer esta ley que se sancionó esta semana, a ver hasta dónde, qué sabemos y qué no sabemos para poder llevarle claridad a los adultos mayores, ¿no? Porque los anuncios son grandilocuentes a veces y después terminan siendo bastante complejos a la hora de implementarse. Aquí hablamos del IVA, un tema sensible porque impacta en lo que tiene que ver con la economía familiar. Y entonces, obviamente que nuestros jubilados seguramente están atentos, pero también, yo que tengo padres adultos y grandes, el tema de la tarjeta de débito es toda una complicación para ellos y quiero que vos por lo menos empieces a desasnarnos un poquito en lo que verdaderamente aporta esta ley. Muy buen comentario de introducción. El tema, como bien dijiste, algunos son anuncios grandilocuentes, rimbombantes, que después quedan supeditados a la implementación y a veces la implementación se puede hacer poco. El IVA, en la ley que se sancionó el otro día en el Senado, ahora tiene que reglamentarse. Sí se sabe que por lo menos fue modificada importante, modificaciones hubo en diputados porque el primer proyecto nada decía y era más delegación al Poder Ejecutivo de grandes temas y que en sí la norma era una norma marco que no dejaba claridad. Uh-huh. Con esta reforma se sabe hoy que el jubilado que tiene como ingreso una jubilación mínima y ahora es por persona, por suerte ya sacaron lo que era grupo familiar, ahora va a ser por ingreso de una jubilación mínima, va a poder tener el reintegro de hasta 300 pesos en la compra, que eso impacta más o menos una reducción, una entrega, una devolución, mejor dicho, de 15 puntos sobre el IVA. O sea, que los productos que hoy pagan 21%, todo el caudal de adultos mayores con ingresos mínimos y asignaciones familiares, etcétera, van a tener un descuento del 15%, de lo cual, según el ministro Prat-Kay, que salió a hablar hoy, también los productos que cotizan del IVA del 10,5 también van a tener un descuento de 15 puntos. Medio raro el asunto, pero eso implica que el jubilado se le devuelva hasta 300 pesos en la compra. ¿Esto es en la compra o por mes o sin ningún tipo de límite? No, por mes. En este primer anuncio para la implementación de la medida va a ser de 150 pesos, mientras que, o sea, a partir del mes siguiente, porque en realidad esto ya se implementará, creo que el mes siguiente, ahora en julio, va a ser el tramo de 150 pesos y luego por la primera compra y luego otros 150 pesos por la segunda compra, mientras que ya después se va a regularizar hasta 300 pesos. Lo que tiene de bueno dentro de la medida, que 300 pesos no es mucho para un ingreso de un adulto mayor que cobra la mínima, es que va a ser modificable o ajustable de acuerdo a los índices del INDEC cada año, o sea, 2 veces al año. Y esa modificación que va a ir, el aumento de la inflación, que esperemos que no haya, va a ajustar a el tope de devolución. Más o menos, a grandes rasgos, y con eso redondeo, es una compra de alrededor de 2.000 pesos, que le equivale a la devolución de 300. No sé si me expliqué.
Sí, de esto se trata, Cristian, buenas noches, Carolina te saluda. El IVA progresivo, cuando hablan de IVA progresivo, como para explicar bien de qué se trata. Sí. Bueno, a ver, el tema del IVA progresivo justamente es esto, que le van a ir reduciendo, le van a reducir estos porcentajes y a su vez el tope de evolución va a ir aumentándose de acuerdo a la inflación. Entonces, hoy son 300 pesos, pero no va a quedar discrecionalmente al Estado aumentar el tope, sino que va a estar aumentado de acuerdo a los índices inflacionarios y 2 veces al año. Es decir, cuanto mayor la inflación haya, que no es una buena noticia, No. va a ser mayor el costo. El tema que a mí me preocupa y que ahí es donde yo hago foco, es que nosotros lo miramos con ojos de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Pero bien vos dijiste, una de ustedes dos dijeron, que tienen vuestros padres mayores y que el tema de la implementación de la tarjeta de débito es un trastorno en ellos. Y ahí yo me pongo el ojo, porque también, y eso es cierto, que los adultos mayores suelen usar poco la tarjeta de débito, muchos ni siquiera la usan, pero en el interior, y yo les puedo decir con exactitud, porque viajo al interior y me meto en los pueblos, el adulto mayor directamente no usa tarjeta y los negocios no tienen implementación en tarjeta de débito. O sea, no tienen los postnet, las terminales para poder hacer esos descuentos. Entonces, van a quedar en los supermercados, en el interior prácticamente no hay, en los pueblos no hay, y entonces el adulto mayor no va a poder tener ese beneficio de reintegro en muchos de los pueblos hasta que se implemente la medida. ¿Me explico? Sí, exactamente. Yo pensaba en mis padres, justamente 85 años tiene mi padre, y no hay forma de que yo lo haga sobre tarjeta de débito. No hay forma. O sea, él va a cobrar al cajero, al señor de la caja que le da le da la plata y le da el ticket, digamos. Si no, no. Y aparte las compras, y por ahí, bueno, tiene que ver con costumbres. Por supuesto que hay mucha gente que está jubilada y que es un jubilado joven y que tal vez se maneja de otra manera. El jubilado por ahí, que ya ingresó y pasó tal vez la barrera de los 70 años y un poquito más grande, tal vez se maneja más con el comercio del barrio, digamos. No va a hacer una gran compra a un gran hipermercado, como vos decías recién también, para ahorrarse estos 300 pesos que no tienen que ver con que sean poco o mucho, sino que tal vez es más un trastorno en realidad lo que le genera. Sobre todo esto de implementar y de lograr que la gente adulta se acostumbre al uso de una tarjeta de débito. Sí, va a ser medio tirado de los pelos, pero como vuelvo a decirte, nosotros lo miramos con ojos de Gran Buenos Aires y Capital Federal, donde a lo mejor el adulto mayor tiene un cierto sesgo de adaptabilidad, porque el negocio del frente o el negocio de la esquina puede llegar a tener que asimismo los negocios de barrio, prácticamente los almacenes de barrio no tienen tarjeta de débito, pero hay mayor adaptabilidad. Ahora, métanse en el conurbano bonaerense, en los lugares más recógnitos del mismo conurbano bonaerense, bien, y métanse en el interior del país, donde el postnet es una palabra que no se usa. Yo, como turista, he ido a Salta y he querido pagar con tarjeta de crédito y me he tenido que volver. Sí. Porque, entonces, imaginémonos un adulto mayor que quiera acceder a ese beneficio estando en estos pueblos, que van a tener que adaptar porque la ley obliga al negocio a tener el postnet. Ese es una obligación. Ese es un dato no menor. En la provincia de Buenos Aires quedó vacía, quedó dando vueltas allí una iniciativa que en su momento se había impulsado en la legislatura muy fuertemente, pero con una férrea oposición de algunos sectores comerciales que quería establecerse el postnet obligatorio, digamos, ¿no? Como una forma donde también obligábamos al comercio a que, por supuesto, declarara ingresos en AFIP, que muchos sabemos que no entregaban factura y esas cuestiones que tienen que ver. Entonces el postnet, digamos, garantiza al Estado que el comercio esté verdaderamente habilitado y que pague los impuestos correspondientes. Se quiso hacer, nunca se logró ni se logró aprobar, ¿no? Claramente. Esto es el blanqueo. El tema es que si el impacto es de más o menos alrededor entre beneficiarios totales, ¿no? Con asignaciones familiares, etcétera, unos 9 millones de personas, dice el gobierno que impacta, y jubilados es la mayoría, o sea, sí. Los jubilados son de ese paquete la mayoría de los 9 millones. Entonces, imagínense que esto es un blanqueo. Si hay un impacto que se sabe que va a ser de 300 pesos porque
porque se sabe que más o menos si dan 300 pesos van a ir a comprar por 300, o sea, por 2.000 pesos, claro, para que le den el descuento de 300. Si le dan esos 300, ¿por qué no se lo daban directamente en el bolsillo? Sí. Y dejábamos todo esto para que el jubilado pueda disponer. Porque también, yo no soy economista, claro, soy un simple abogado que se dedica al adulto mayor, pero hablando con economistas y con entendidos de la materia, me decían que, que la discriminación del IVA para la canasta básica familiar, para los alimentos de primera necesidad, en un supermercado va a ser imposible. ¿Por qué? Porque el supermercadista no puede decir, bueno, esto se compró una computadora o se compró la leche. Entonces, mi temor está también en que el adulto mayor sea víctima de, a veces, porque también tenemos que pensar que son víctimas de a lo mejor los hijos, los nietos, que los llevan al adulto mayor al supermercado para comprar la computadora y tener beneficio. Y en el adulto mayor suele pasar que a veces la familia ingiere mucho, interfiere mucho en el patrimonio. Entonces, también son blanco de víctimas familiares, intrafamiliares o abuso intrafamiliar, que es más común en el adulto mayor que en una persona de mediana edad. Esto pasó con la tarjeta Argenta también, ¿no? Que se sacaban, este fue uno de los... Sí, a ver, cuando el gobierno de Cristina Kirchner anunció que iban a eliminar, y eliminaban, gracias a Dios que eliminaron, los usureros, que eran los prestamistas, que lo único que le daban a los jubilados, además de crédito, eran dolores de cabeza, porque no solo los estafaban económicamente, sino después eran grandes problemas de desenmarañar dónde estaba la estafa, o a dónde se tenía que reclamar por la estafa, porque eran empresas que a lo mejor estaban constituidas en Santa Fe, en un pueblo de Chaco, y después buscar la estafa dónde venía. Bueno, cuando el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Dijo, bueno, a partir de ahora se implementa, el Estado va a dar créditos a los jubilados, apareció esa nueva forma de abuso. Exacto. Intrafamiliar, familiar, donde yo he visto adentro del ANSES los hijos, los nietos, con el jubilado haciéndole firmar para sacar un crédito de 30.000, 40.000 pesos. Claro. Yo lo he visto. Y eso... Cristian, nos queda un poquitito tiempo, pero no quiero despedirte sin antes poder escuchar al menos tu palabra, si ya pudiste ver algún análisis de lo que va a ser este programa de reparación histórica, anunciado así de manera bastante grandilocuente de parte del gobierno, con el tema del pago de las sentencias a jubilados. Durante la semana te escuché hablar un poco sobre que, bueno, la letra chica todavía no había quedado demasiado clara, no se había visto mucho. No sé si pudiste avanzar un poco en eso, o está escondida todavía. No solo que lo vi, sino que ayer creo que dormí el dictamen en mi almohada, porque no me lo puedo sacar de encima. Sí, ya lo vi, está el análisis ya del dictamen de mayoría. El dictamen más o menos se mantiene igual, en grandes rasgos. Prácticamente a los jubilados le va a venir una poda, una quita bastante importante, que va entre el 10 y el 70% de poda, de quita, de cercenamiento de derechos en los retroactivos, entre el 10 y el 70% de acuerdo a los cálculos que hemos hecho técnicos, nosotros los técnicos, y que además le van a descontar ganancias, además le van a pagar desdobladamente, que esto ya estoy cansado de decirlo, así que el proyecto se mantiene igual. Lo que se agrega favorable a medias es la ampliación de moratoria para las mujeres. Recordemos que el gobierno dijo que no iba a haber moratoria o la jubilación de ama de casa para nadie, y que se implementaba a partir de ahora una pensión universal a la vejez. Bueno, gracias a Dios, nosotros hubiésemos querido que se haga una moratoria tanto para el hombre y para la mujer. No es así. El gobierno accedió que para las señoras de 60 hasta 65 años puedan acceder a la moratoria vigente, y se prorroga esta moratoria por 3 años. O sea que moratoria va a haber solamente para las mujeres. Bien. Ahora mi pregunta es, ¿y los hombres son discriminados en razón del sexo? Ahora hay una discriminación negativa, ni uno menos. ¿Me explico? Sí. Y miren, hoy yo cuando le digo que estoy viajo al interior, yo ahora en este momento estoy atendiendo mi oficina en Entre Ríos, en un local, en un pueblito de Entre Ríos. El primer caso que me llegó es un hombre con 22 años de servicio,
22 años de servicio, cumple, creo que fin de año, los 65 años de edad. Este hombre o pierde los 22 años de servicios porque no se va a poder jubilar porque le faltan los otros 8, o accede a una pensión universal a la vejez asistencialista con 3.900 pesos. Eso es injusto. Cristian, te agradecemos muchísimo esta comunicación y seguramente te vamos a volver a molestar más adelante. Gracias, Cristian. Cuando quieran. Un abrazo. Hasta luego. Era la palabra del doctor Cristian González de Alessandro, es abogado especialista en lo que tiene que ver con derechos de los adultos mayores.